tal? Bienvenidos a este Amigablemente Podcast. Yo soy Sam. Y yo soy Hugo. Bienvenidos a nuestro 8º episodio de este Amigablemente Podcast. Y hoy tenemos una súper invitada, Sam. Súper invitadaza, que esto me parece de vu. Es que es orgánico y cuando volvemos a grabar por cualquier confusión, me parece de vu. Pero no, yo súper feliz, fíjate, de conocerla y de recibirla aquí en Amigablemente Podcast. Mari Mesa, bienvenida. Gracias. Mari Mesa, colega, compañera, amiga, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Créanme que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, pero sobre todo del tema tan importante que vamos a tocar. Creo que es bastante adecuado al tiempo en el que estamos y sobre todo lo mucho que podemos compartir con quienes nos están escuchando hoy. Y bueno, espero que sea una plática muy enriquecida, amigablemente. Así es. Mari, ¿te parece si les platicas a los Mentelovers a qué te dedicas, dónde te pueden localizar, qué es lo que tú haces? Claro. Como saben, pues soy psicóloga, soy tanatóloga, me especializo en el trabajo con pérdidas y procesos de duelo, soy estudiante también, creo que nunca se deja de aprender y por supuesto también enseñar. Y en las consultas me encuentro ubicada por las tardes en la consulta privada pues en Seracó, que estamos platicando al inicio de este podcast. Y de igual modo, por las mañanas me encuentro trabajando justamente con Hugo en la parte de la atención a personas adultas mayores. Entonces hay mucho en mis actividades del día a día, pero siempre me hago tiempos para pláticas tan enriquecidas como la que vamos a tener hoy. Qué padre que trabajen ambos con una población tan vulnerable y tan importante que es trabajar con ellos, digo, con todos los seres humanos, pero ciertamente con ellos porque hay un estigma alrededor de los adultos mayores. Pues bueno, qué padre, la verdad que los felicito por eso. Gracias. Y pues bueno, igual tiene que ver con el tema, ¿no? Sí. Hoy nos trae Mari un tema bastante ad hoc a la población adulta mayor porque es una población vulnerable en esa situación y pues a las fechas que estamos viviendo, ¿no? Estamos hablando de la famosa y llamada depresión blanca o en inglés también conocida como Blues Christmas. Bien, ¿qué nos puedes platicar? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Por qué depresión blanca, María? Claro, tal como estamos comentando hace un instante, pues justamente las fechas en las que nos encontramos, habitualmente creemos que diciembre es un mes en el que todos estamos muy felices, muy festivos, que hay familia con la cual convivir, pero esto, bueno, no es una regla, no todas las personas disfrutan de este mes de diciembre, y parte de lo que hoy pues vamos a entender acerca de esta depresión blanca es que es justamente un estado de ánimo negativo, si así lo podemos entender, y puede ser temporal. Está relacionado a cómo las fechas, a cómo ciertos estímulos externos influyen, por supuesto, en el estado de ánimo. Cuando hablamos específicamente de depresión blanca, decíamos, no obligatoriamente hablamos en primer inicio de un trastorno psicológico, de un trastorno que afecta un estado de ánimo, pero no quiere decir que no puede evolucionar a él. Así es. Es muy importante esto, sí, porque es algo estacional, ¿no? Es una situación estacional, pero que puede, como dices, derivar en un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo mayor y muchas otras cosas, y por eso la importancia de que nuestros Mentelovers Sam y Mari conozcan sobre esto, para que ellos puedan evaluar y decir, bueno, esto es algo estacional, pero hasta qué punto ya tengo que acudir a un servicio de psiquiatría, de psicoterapia, de tanatología, ¿no? Así es. Sí, fíjate que eso que mencionas, Hugo, se me hace súper valioso, porque al final del día, si nosotros identificamos en casa a un adulto mayor o no necesariamente con estos síntomas, o uno mismo que diga, uy, ¿por qué me siento tan triste últimamente? ¿Qué está pasando, no? Poder identificar, y ahorita pues justamente nos vas a explicar, Mari, como estos síntomas que son como muy característicos de esta depresión, pero al final del día yo creo que es muy importante también que si tú, Mentelovers, estás pasando por esa situación o identificas que alguna otra persona cercana
cercana a ti lo está haciendo, pues bueno, informarle, ¿no? Y compartirle este podcast porque probablemente le pueda ser de mucha ayuda. Como dice Hugo, buscar un especialista, un profesional de la salud siempre va a ser la mejor opción. Hay situaciones a nivel emocional que uno, a pesar de tener cierta capacidad de resiliencia, que es esta capacidad de afrontar ciertas situaciones complejas, posiblemente no puedas salir de ella tú solo, ¿no? Y es donde nosotros como profesionales pues entramos. Claro, yo creo que todos conocemos personas que para este mes de diciembre ya están adoptando ciertas conductas en relación pues al mes. ¿A qué tanto puedan ellos expresar desde la parte favorable o tal vez poco favorable cómo se sienten con las fechas? Algo importante con este tema, que es la depresión blanca, es que decíamos hay ciertos factores internos, pero también externos que pueden llegar a influir. De pronto la pérdida de un ser querido en estas fechas, el hecho de, decíamos, población adulto mayor, alguien que vive solo, alguien que no cuenta con una red familiar que pueda sostener, que pueda acompañar. Pensaba, ¿sabes? También en estas personas que tienen algún tipo de trastorno ya diagnosticado, personas que tienen un trastorno, ejemplo, alimentario, una persona anoréxica, de pronto encontrarse sentado en una mesa donde hay muchas comidas con exceso de calorías. También ese trastorno de la fobia social. Entonces, tiene que ver con ello. Perdón, ¿sabes? Ahorita que decías esto, digo, y las personas que por la pandemia perdieron empleo y que no tienen el dinero suficiente pues para comprar estas cosas que generalmente se requieren, ¿no? Ropa, cena, regalos. Así es. También se pueden enfrentar a eso. Sí, hay un consumismo que es innegable decir para estas fechas, y la parte en cómo influye directamente sobre el estado de ánimo, porque sabemos como profesionales y también a las personas que nos escuchan que cuando hablamos de depresión hablamos de eso, hablamos de una enfermedad psicológica que afecta al estado de ánimo. Entonces, múltiples situaciones pueden llevar a que este estado se presente, y la parte en la que Hugo nos decía, esto es temporal, pero puede que pase de algo normal y entonces hablemos de algo patológico, y tiene que ver precisamente con la duración, decíamos, y la intensidad en la que en algún momento pues estos síntomas que acompañan a este estado ya se prolongan. Entonces creo que hay muchos factores, es un tema bastante importante. Todos quienes estamos pues aún sobreviviendo y enfrentando esta pandemia, porque no ha terminado, hemos vivido múltiples pérdidas. Sam decía muy bien hace un momento, bueno, quienes perdieron un trabajo, pero también es evidente que la pandemia dejó múltiples pérdidas grandes, estas pérdidas que vienen asociadas a la muerte de un ser querido, y es una población o son personas con las que podemos en algún momento también entender cómo responden a esta fecha, aunque nosotros quizá digamos, bueno, pero es un tiempo de convivencia, pero alguien que está atravesando un proceso de duelo, su estado emocional influye mucho en cómo perciben estas fechas. Totalmente. Y fíjate, creo que algo que sería muy importante para las personas que nos ven y nos escuchan, entender el por qué esta época de una otra forma pues viene a hacer estos cambios y a manifestarse estos estados, ¿no? Y ya mencionábamos pues justamente la luz solar, ¿no? Que en esta época nos da pues menos, ¿no? Otoño-invierno, y pues bueno, eso provoca justamente que algunos neurotransmisores pues no se generen con la ayuda de la luz solar, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser que por esta época pueda sentir justamente, ¿no? Pueda padecer esta depresión blanca. Ahora bien, eso es algo bien valioso. Si este estado estacional pasa y tú sigues conservando esos síntomas, bandera roja, ¿no? Porque aquí es importante justamente, digo, desde un principio es importante buscar la ayuda profesional, pero si esto se prolonga, pues ya estamos hablando incluso ya de un trastorno, Mario. Así es, hablamos ya de un trastorno afectivo estacional, donde múltiples estudios nos platican acerca de cómo la luz solar, en algún momento el hecho de inclusive saber que los rayos del sol nos ayudan a que se produzca pues esta vitamina D, ¿no? Y cómo influye también en el estado de ánimo, tiene mucho que ver con el hecho de que hay ciertos factores externos que no son controlables. Hay países o hay lugares, específicamente hacia el norte,
del país donde pueden en algún momento estar bajo temperaturas sumamente bajas. Decíamos, de pronto, pues nosotros que vivimos aquí en Tabasco, en este infierno verde, tal vez no sentimos quizá la ausencia de sol como tal, pero pensaba en Chihuahua. Finalmente hablamos pues justamente de un estado de la República que enfrenta múltiples cambios climáticos y decíamos, esto influye principalmente en el estado de ánimo. Eso vale la pena tomarlo en cuenta porque tiene que ver con algo inevitable. Decíamos, no podemos quitar del calendario este mes y no podemos quitar el hecho de que todo lo que tiene que ver con las estaciones del año va a influir, pero también la parte de cómo podamos o no responder desde nuestros propios recursos hacia este tipo de crisis que en algún momento se pueden presentar por la fecha. Así es, y de hecho, ahorita que mencionan esta parte, ¿no?, de la luz solar, esta alternativa que también ya se está viendo en la mercadotecnia, pero que es importante rescatarlo, las lámparas terapéuticas, ¿no? Estas lámparas que simulan esta luz solar y que pues está hecha para estas personas que les afecta y que se meten mucho, como bien decías, en el norte de Alaska, norte de lo que es Canadá, en Noruega, en todo lo que es el círculo polar ártico, que bueno, estamos hablando que existe un fenómeno llamado la noche polar, ¿no? Que pues el sol desaparece 2 meses y medio, y que, bueno, sí hay luz, o sea, sí hay luz natural, pero es como cuando ya está entrando la noche, que no se ve el sol y como que está el claroscuro. Así, imagínate vivir así un mes y tener esta condición que a ti te afecte demasiado esto, pues claro que igual hay altos índices de suicidio, de depresión, y de todo esto que influye en el contexto, y también hay que decirlo, ¿no?, el contexto, como decía Mari, personal de cada individuo, de lo que yo perdí, lo que yo no he podido manejar, lo que no he podido afrontar, mi historia de vida. O sea, a lo mejor en mi infancia hubo carencias y las navidades fueron episodios bastante complicados para mí emocionalmente. Pues bueno, ¿cómo lo manejo yo y cómo paso a resignificar esta Navidad para algo positivo? Porque incluso en algún momento platicábamos, ¿no?, de cómo incluso el hecho de simplemente pensar en adornar la casa ya para mí es fastidio, ya para mí puede ser hasta una tormenta. Y hablábamos, Sam, de cuando tú personificaste Scrooge, ¿no? Cuéntanos tú cómo fue tu experiencia. Historia real. Bueno, yo soy mal actor, digo, pero yo decía que mi ex dice que no, que actuó bonito. Justamente porque este personaje de este cuento de Navidad habla de este personaje que tiene cierta aversión, ¿no?, a esta Navidad, y muchos lo juzgaban, y de repente se le presentaba, ¿no?, el fantasma del futuro y el pasado de la Navidad y todo. Pero claro, cuando empiezo a investigar sobre el personaje, yo dije, claro, por supuesto, tuvo tantas pérdidas que fueron tan significativas que dejó de sentir este gusto por la Navidad. Y yo creo que es muy importante entender a las personas que no disfrutan esta etapa, pero sobre todo no solo entenderlas, sino yo creo que orientarlas hacia ir a psicoterapia, ir con una tanatóloga. Fíjense, hace muy poquito me hablaba una amiga personal, diría en Urbano, en la que justamente decía, no sé por qué en esta época me siento con más tristeza, más nostalgia, y le explicaba yo esto de la luz solar. Me dice, no lo sabía, pero qué interesante. Y le digo, bueno, al ser mi amiga, pues evidentemente no la puedo atender a nivel terapéutico, claro, pero sí le digo, mira, sí tienes que buscar ayuda, creo que es lo más adecuado para que tú trabajes pues todo lo que se tenga que trabajar a nivel terapéutico. Oye, Hugo, y ahorita que decías esto de las personas que buscan estos calentadores, ¿no? Yo decía, ojo, Netflix, Guillermo del Toro y Tim Burton. Creo que esto es material. Y si lo hacen, que quede asentado que es mi idea y que necesito que pues, regalías mínimo. Imagínate una película donde Santa Claus tenga depresión blanca. Wow. Estaría increíble, ¿no? Sería un mensaje tan poderoso. Bueno, aquí hay dinero.
uno lo imagina. Sí. Sí, es que decíamos al inicio, de pronto todos llegamos a dar por hecho que diciembre es una fecha de alegría, de festividad, de mucha emoción, de mucho placer. Sin embargo, hay múltiples situaciones. Esto impacta directamente sobre nuestra historia de vida. ¿Quiénes somos? Hugo decía en algún momento fuera de cámara, bueno, alguien que la Navidad te remonta a un tiempo, a una etapa de niñez donde, bueno, las abuelas, la convivencia, toda la parte de cómo vamos integrando esos recuerdos de forma positiva, pero también es cierto que pueden haber otras experiencias que desde la parte ya displacentera, desagradable, nos hagan ver la Navidad o las fechas de este mes como algo que no es placentero, como algo que no quisiéramos vivir. Les comentaba, en algún momento me tocó dar una plática precisamente para esto. Fíjate que en tanatología, esto que sucede en diciembre, lo llamamos crisis de fechas especiales. Tiene que ver con cómo no podemos quitar estas fechas del calendario, están y las vamos a vivir, pero Hugo mencionaba de forma muy importante cómo elegimos vivirlas, qué queremos y qué podemos hacer con ellas. El hecho de que a lo mejor este año, si es que alguien nos escucha y ha vivido o está viviendo un proceso de duelo, dijera, bueno, pero es que yo no quiero y no me siento lista o listo para hacer lo que año con año hacía. No me siento listo para que la Navidad llegue a casa. Decíamos, es completamente respetable, completamente válido. Entonces, retomando el punto de hace un momento, en una plática una persona mayor precisamente alzaba la mano y me decía, psicóloga, ¿qué sucede cuando yo, que no estoy viviendo un proceso de duelo como tal, realmente a mí la Navidad ya no me emociona? Y decía, llego al súper, veo a la gente comprando, veo los árboles, veo toda la decoración y yo digo, no me genera nada. Decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, precisamente hoy le damos un nombre a este estado emocional. Decíamos cómo la depresión blanca pues viene asociado a muchos síntomas, entre ellos el hecho de cómo a nivel emocional la persona puede experimentar desánimo, nostalgia, el hecho de perder el disfrute de actividades que anteriormente, exacto, la anedonia, ya hablando de estos síntomas que también se presentan en la depresión como tal, en ese trastorno. Entonces, esta mujer cuando hace el comentario, pues se adentra a este tema que hoy vale la pena recordarnos, que no hablamos de algo que pueda ser extremadamente duradero. Puede tan solo durar desde inicio decíamos, del otoño, y puede en algún momento remitir. Sí. Pero también es cierto que puede no estar durante ese tiempo e irse ya algo patológico. Sí, es correcto. Yo creo que aquí sería muy importante, como esto que nos explicas, el tiempo, ¿no? La duración que tenemos o que se presentan estos síntomas. Y algo bien importante, fíjense, no llegar a hacerlo, a normalizarlo, porque muchas veces decimos, ok, estamos en una etapa de reflexionar, una etapa pues igual como de verificar qué hemos hecho en nuestra vida y qué hemos perdido o ganado. Y bueno, esta nostalgia es válida sentirla, porque es un sentimiento y como cualquier emoción y sentimiento es válida tenerla. Pero ojo, tener este sentimiento tan duradero, por mucho tiempo, y que empieza a afectar otras esferas de nuestra vida, otras relaciones interpersonales, creo que esos son banderas rojas donde debemos darnos cuenta y no normalizar esta emoción, este estado, ¿no? Claro, de hecho cuando hablamos de trastornos son condiciones que no te permiten desarrollarte en tu vida cotidiana, entonces a partir de ahí ya se considera un trastorno y es cuando dice Sam, muy acertado, ¿no? Igual Mari, que si ya te afecta en otras áreas de tu vida, si ya no te permite desarrollarte, tienes que ver un poquito rojo, porque entonces ya no es algo estacional, sino es algo que tiene un trasfondo que se está complicando a partir de algo estacional. Y como bien decía Mari, la cuestión de la apatía que podemos sentir de pronto con la Navidad, de decir, no tengo ganas de hacerlo, y que sí, comúnmente decimos, ay, el Grinch, pero incluso el Grinch tenía sus heridas emocionales, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no es como que sea simplemente apatía, y es cuando tú, Mentelover, en casa, si conoces a alguien o tú dices, bueno, empiezo a sentir este rechazo, bueno, ¿por qué lo sientes? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que te genera este rechazo? Y que puedas trabajarlo y diferenciar, ¿es algo estacional? ¿O es algo momentáneo? ¿O algún episodio que estoy viviendo en mi vida?
o es algo que vienes cargando que está empezando a salir a luz. Que se exacerba con la fecha, Así ¿no? es. Que ya está, que a lo mejor no es necesario que llegue el final del año, sino que ya lo vengo de algún modo experimentando y que tal vez no le habíamos dado como mayor sentido. De pronto dentro de los síntomas, y creo que esa es la parte que a veces se vuelve un poco más complicado entender, que cuando hablamos de esta depresión blanca decíamos es un estado negativo, es un estado emocional negativo, pero es temporal. Esa parte nos delimita en un gran sentido porque sabemos, cuando hablamos ya de esta enfermedad psicológica, de una depresión ya clínica, sabemos que hablamos de ciertos criterios, es decir, síntomas durante cierto tiempo de duración. El comentario va a esto, realmente muchas personas pudieran no estar identificando la razón, pudieran no tener tal vez identificado el origen de ese malestar emocional. ¿Qué síntomas pueden haber en la depresión blanca? Creo que vale la pena que le digamos a las personas que nos escuchan, por supuesto, cómo identificarlo. De pronto llega el mes, este mes en el que ya estamos en curso, y me doy cuenta que empieza a disminuir mi apetito. Me doy cuenta que se altera mi ciclo del sueño, se altera el sueño. Ejemplo, duermo mucho o duermo menos, ¿verdad? Y el hecho de mantener de pronto ciertas conductas que pudieran ya no ser normales a lo que anteriormente estábamos haciendo, a las actividades, a los intereses, cognitivamente también lo sabemos, el cómo la persona puede estar continuamente pensando en situaciones, y me voy específicamente a este grupo con el que trabajo, que son los dolientes o mis usuarios en duelo, de pronto el estar continuamente recordando momentos con las personas fallecidas, el hecho de que estén menos atentos, con aparentes problemas de memoria, son estos síntomas en los que podemos identificar que precisamente pues esta alteración emocional está impactando ya no solo en el cómo me siento, sino en el cómo pienso y el cómo estoy interactuando o dejando de interactuar con otras personas. Yo creo que aquí, fíjate, la empatía es tan importante, porque cuando identificamos algún familiar de nuestro núcleo, ¿no?, con este cambio de comportamiento, con estos síntomas que probablemente, pues digo, al final del día no es que sean característicos de su personalidad, debemos, uno, ser empáticos, ¿no? Así es. Número dos, justamente orientarlos y decirles, mira, yo creo que posiblemente estás teniendo algún comportamiento no tan usual, posiblemente sea eso, y bueno, justamente el objetivo de este podcast es eso, ¿no? Que la gente conozca más del tema, y bueno, al final del día orientarlos y sugerirles el apoyo psicológico y psiquiátrico que es tan importante en nuestros días. Claro, sobre todo lo que dice Mari, las señales de alerta que me pueden decir algo está pasando, que no es normal en mí, no es normal que me falte el apetito o que tenga demasiado apetito, como decía. Y es importante hacer hincapié en esto, de cómo empieza la situación, cómo empieza esta depresión blanca, que igual como dice Mari, hay que ver la intensidad de estos síntomas, porque si son muy intensos, entonces puede derivarse, puede incluso llevarnos a pasar o a presentar una depresión mayor a partir de algo. Incluso hay gente que siente ansiedad, ya escucha los villancicos y hay como cierta ansiedad y no hay una tolerancia. Entonces esta falta de tolerancia no es como esos que es un Grinch, que es apático, que está amargado, sino que hay algo que le está moviendo que no puede tolerarlo. Y pues sabemos que nosotros manifestamos emociones en distintos niveles que no siempre tienen que ver con lo que está pasando realmente, ¿no? Es decir, yo puedo experimentar ira cuando en el fondo tengo mucha tristeza, pero no puedo afrontar esa tristeza. Entonces lo más básico es la ira, ¿no? O yo siento ansiedad por ese rechazo porque no puedo afrontar esta situación a la que me estoy exponiendo. Entonces todo esto que nosotros no es, como decía Sam y que decía Mari, si no es normal en ti, es porque hay un foquito por ahí, ¿no? Es una bandera roja, como dice Sam, y tienes que atenderlo y tienes que buscar la orientación, ya sea estacional o no. Es mejor que te orientes y veamos cómo podemos trabajarlo, porque sí es válido, ¿no? Decía Mari y decía Sam, pero también es importante, como decía Mari en un momento, bueno, ¿qué vas a hacer tú con eso, no? Claro. No siempre Navidad tiene que ser algo negativo, hay que resignificar, hay que trabajarlo, porque sí, es válido sentirnos tristes, es válido sentirnos así, pero tienes derecho a disfrutarlo también.
Esto es tan importante, como bien dice, resignificar. Yo creo que la psicoterapia, yo no sé, colegas, si les pasa esto, justamente creo que esa es la importancia que tenemos, ¿no? En la psicoterapia. El encontrar y darle un giro total a lo que la persona, el paciente, está percibiendo, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos alguna situación tan compleja, nos quedamos ahí y le estamos dando vuelta, ¿no? Estas rumiaciones que generalmente se tienen. Entonces, yo creo que esto, resignificar, es tan importante, Hugo, Mari, para justamente lograr que las personas, pues, puedan salir de esa zona en la que, pues, evidentemente no es nada sana, ¿no? Claro. Trabajar las emociones es fundamental. Creo que todos coincidimos en el hecho de que cuando ese estado de ánimo se altera es porque algo está sucediendo y hay que identificar la fuente, la raíz, sobre qué vamos a trabajar. Mientras les escuchaba, pensaba de pronto en cómo las personas creemos que de pronto evitarlo es lo más sano. Déjenme les comparto que en algún punto tuve una paciente en consulta, precisamente una paciente en duelo, que me decía: psicóloga, yo el año pasado, ella había perdido a su cónyuge, decía, yo el año pasado opté por irme de viaje. Opté por ir de viaje, estuve fuera toda esa fecha, intenté llevar mi mente hacia algo diferente porque yo no iba a poder aguantar la Navidad en casa, ¿no? Entonces, parte del trabajo terapéutico, de lo que estamos hablando como profesionales, pero también las personas que nos escuchan, es que podemos intentar huir, pero las emociones están y esas pueden echar raíz, y es donde ya hablamos de algo todavía más fuerte de lo que tal vez el propio duelo pudiera llegar a presentarnos. ¿Cuál es la parte que nos interesa a nosotros como terapeutas también, que las personas que nos escuchan puedan comprender y sigamos en este camino de aprender también? Es afrontar la experiencia de dolor. He dicho siempre, y lo comparto con mis pacientes, el dolor es prueba de vida. Nos golpeamos de pronto el dedo pequeño de nuestro pie cuando vamos caminando, entonces, ay, me duele, sí, porque estás vivo. Pierdes a alguien, pierdes un trabajo, de pronto terminas una relación de pareja y dices, no sé si yo pueda vivir con ese dolor. De pronto expresiones como no creo volver a ser feliz. Pero realmente el dolor es un gran elemento que nos puede invitar al cambio, que nos puede invitar al crecimiento, al aprendizaje. Evidentemente es un proceso, y por proceso vamos a entender que requiere tiempo, pero también mucha actividad, es decir, hacer un compromiso hacia ese cambio, trabajar el dolor, no evitarlo, sino atravesarlo. Y es la parte valiosa de este tema hoy. Creo que todos como individuos que estamos en un constante cambio, de pronto van a haber emociones que son displacenteras, eso que estamos intentando continuamente evadir, continuamente alejar de nuestra vida, pero esto no es posible siempre. Entonces, para mí este tema es un tema que nos enriquece a todos y continuamos aprendiendo de él, porque podemos prestar muchísima escucha activa. Cuando alguien llega a consulta, cuando alguien desde casa nos dice, ¿sabes qué? A mí estas fechas no me hacen bien. O inclusive prefiero mejor no salir de casa. La Navidad no llega este año a casa, algo está sucediendo. Banderas rojas porque algo está pasando, ¿no? Sí. Oye, qué gran frase, ¿eh? O sea, este dolor, prueba de vida, por supuesto. Seguramente, Mente Lover, que nos escuchas o que nos ves a través de estas plataformas, si tú justamente estás viviendo alguna situación de dolor, pues justamente, ¿no? Eso que hablamos de la resignificación, esta prueba de vida. O sea, si te duele es porque estás vivo, justamente, ¿no? Ahorita venía a la mente, digo, una imagen quizás un tanto no tan agradable, ¿sabes? Un pie o una mano herida, ¿sabes? Que tienen que verificar si esa piel aún está viva. Y si duele, justamente quiere decir que se puede salvar todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran mensaje el que nos traes, Mari, porque justamente va de eso, ¿no? De salir. Y también yo creo que es la forma que tenemos los seres humanos como de medir este umbral del dolor que tenemos, ¿no? Tanto físico como emocional. Sí, y sobre todo el hecho que, como decía Mari, ¿no? Afrontar, cómo vamos a afrontar y cómo vamos a aprender a afrontar el dolor. Podamos aprender, porque como decíamos, sí, es inevitable sentir el dolor. Así es.
Pero igual, no sé, Sam, ¿te acuerdas de nuestro podcast cuando hablamos de las emociones? Sí. Porque justamente tiene una función ese dolor, tiene una función esto que estoy sintiendo, que si yo lo trabajo en psicoterapia y le doy un uso positivo, me va a ayudar a mí a crecer. Yo siempre le digo a mis pacientes, crecer no implica avanzar hacia adelante, sino también hacia los lados, en otras áreas de tu vida. Y bueno, ¿qué es lo que a ti te va a permitir moverte del lugar? Moverte de ese lugar de dolor, a moverte al lugar de la esperanza, moverte al lugar de que puedes continuar, de que puedes sanar, de que puedes cambiar, transformarte, ¿no? Y me encantó esta frase, Mari, de atravesar el dolor. ¿Cómo lo atraviesas y cómo sales después de atravesarlo? Que es algo tan importante que tengamos en mente y que lo podamos trabajar, porque solamente a través de un acompañamiento tanatológico, psicológico, es como podemos aprender a quitar este tope que no nos permite avanzar y que nosotros podamos sanar y continuar, ¿no? Y que comprendamos que el dolor es inevitable, pero no tiene por qué ser permanente. Así es. Creo que también una parte importante a visibilizar nosotros como profesionales de la salud mental es el hecho de que también hay ciertas situaciones que, por supuesto, la psicoterapia va a ser un elemento, un pilar muy grande, pero hay otros momentos en los que vamos a necesitar de esta mano extra, esta mano amiga, en la que tal vez cuando ya estamos hablando de algo que es duradero, que es muy intenso, que puede llegar a ser incapacitante, como lo suelen ser los trastornos psicológicos, entonces también se vale pedir ayuda de un médico especialista. Claro. Se vale también que los antidepresivos entren en función, que los ansiolíticos también sean parte de nuestro tratamiento para conseguir el bienestar. De pronto es un tema que, bueno, como nos estamos dando cuenta y como allá en casa tal vez nos escuchan, es toda esta parte en la que vamos a visibilizar el hecho de que hay cosas que van más allá de solo este momento, de me siento triste ahora, solo por diciembre, o me siento triste más tiempo, me siento desanimado, está afectando física, emocional, cognitivamente el cómo estoy. Entonces hay que buscar más allá hay que ver siempre un tratamiento que vaya acorde a lo que estamos viviendo, todo de la mano de un profesional. Quienes nos escuchan en este momento, pues es necesario, y como dije hace un instante, se vale pedir ayuda. Claro que sí. Fíjate, ahorita que mencionabas eso, Mari, me acordé, hace como 15 días, historia real, me escribe un amigo, fuimos compañeros de la maestría, y me dice, fíjate que quisiera saber que me dijeras qué medicamentos puedo tomar para la depresión, ¿no? Le digo, mira, número uno, gracias por tener la confianza, ¿no? Claro. Y llamarme, te lo agradezco mucho, y bueno, considérame tu red de apoyo, ¿no? Número dos, necesitaríamos para empezar, y yo te sugiero que sí acudas a psicoterapia para identificar si es depresión o no. Así es. Y número tres, si llega a ser depresión, pues se tendrá que canalizarte con un psiquiatra para que nuevamente te valore y sepa qué tratamiento, qué fármacos darte. Definitivamente que es muy importante el hecho de acudir a un profesional, porque justamente es allí donde podemos hacer este tipo de tratamiento dual. En muchos casos en verdad es necesario la parte de la psicoterapia, pero también la farmacoterapia. Y por supuesto creo que todos coincidimos en que el trabajo multidisciplinario enriquece enormemente a una persona cuando así lo necesita. Entonces finalmente pues se vale pedir ayuda, se vale que si alguien que nos escucha en este momento ha estado de pronto identificándose con este tema o con algunas otras situaciones que ya tiene esa sospecha de que algo no está bien, entonces se vale pedir ayuda. Y como una maestra me decía de pronto en la licenciatura, ¿no? Es que hasta cuando estás bien y quieres estar mejor, se vale pedir ayuda profesional también. Es, por supuesto. Sí, es atacar el problema de todos los lados posibles, ¿no? Así es. La actividad física, la actividad social, el apoyo familiar, farmacológico, la orientación psicológica para que te recuperas
pronto y realmente te recuperes, no que solo te sientas bien, Así es. no que solo te sientas mejor, sino que en verdad sanes, es lo importante. Así es. Y chicos, bueno, como el tiempo se nos está terminando, quiero invitarlos a que pues vayamos a nuestra sección, una sección que se llama, Mari, amigable, datos amigablemente necesarios. Ok, Así que vamos para allá. Vamos para allá. Pues ya estamos en los datos amigablemente necesarios. Mari, fíjate que esta sección es muy gustada porque justamente hablamos de datos que posiblemente no sean necesarios, pero siempre tenemos algo que decir. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos, Hugo? Así es. Pues, de hecho, el dato amigablemente necesario sería más un dato tal vez necesario. Es bueno saberlo, porque justamente, y va muy de acuerdo al tema, ya platicamos de ello, hay regiones en el mundo, las que viven dentro del círculo polar ártico, en las que el invierno durante el invierno la noche dura un mes y medio, hasta 2 meses, pero que el verano igual dura un mes, es decir, en invierno hay una noche de 30 días, pero en verano hay un día completo de puro sol que dura casi un mes. Entonces, los dos extremos, ¿podrían ustedes trabajar, vivir así de que sea totalmente de noche 30 días? No. O que esté el sol como aquí durante 30 días. Imagínate. No, sería muy complicado. Yo sí lo extraño las nochecitas en la nochecita, entonces no. Te digo, pensaba en la canícula durante 40 días. No, qué miedo, qué miedo alcanzar temperaturas tan altas. Sí, Wow, no sabía. no. Bueno, yo les tengo mi dato amigablemente innecesario. Oiga, ¿ustedes conocen a alguien que ha usado una máquina de coser? Sí, claro. ¿Verdad que sí? Es como muy común. Fíjense que cuando se inventó la máquina de coser, muchos pensaban que ese aparato podía excitar sexualmente a las mujeres que lo usaban. Wow. ¡Qué loco!, ¿no? Imagínate, me imagino a la señora que le costura a mi madre. Ay, no. No des ideas para un OnlyFans, por favor. Imagínate. Ay, no, qué cosa. No sea MR, ¿no? Mari, ¿tienes algún dato amigablemente necesario o necesario? Pues fíjate que ahorita que estás comentando lo de las máquinas de escribir, en algún momento leí, si mal no estoy confundiendo el dato, que antes había un tiempo, muchos siglos atrás, en los que el tratamiento para la neurosis en mujeres era el tacto, para la estimulación, pues sí, finalmente del placer en ellas, y que esto comprobaba que de algún modo favorecía al estado pues afectivo, a la conducta. Creo que no era tan erróneo, no iba tan mal esa información, y bueno, ese es mi dato. De viene, ¿no? Este chiste que hacen de las mujeres cuando están enojadas, no has tenido acción. Exacto. Oigan, pues bueno, el tiempo se nos terminó. Mari, mil gracias por aceptar la invitación, por venir y compartir con todos los Mentelovers, con nosotros, justamente toda tu experiencia. Y bueno, si quisiera alguien contactarte, que yo sé que muchas personas, sobre todo esta parte que trabajas mucho sobre los duelos, ¿no? Así es. ¿Cómo te pueden contactar? Cuéntanos. Bueno, creo que además de mi número personal, que bueno, ya se los compartiré para que lo podamos a lo mejor poner ahí en pantalla, Sí, claro. Del mismo modo me encuentro en Seracom, les comentaba, tengo un turno vespertino, estoy en el consultorio número 212 en Seracom, por allí en la recepción pueden pedir informes, y bueno, en caso de que así alguien lo requiera, hoy que nos esté escuchando, pues también sacar su cita. Claro, eso es en la ciudad de Villahermosa, recordemos, para quienes nos están viendo en otro lado, en la clínica Seracom, aquí en la ciudad de Villahermosa. Es correctísimo. Sam, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden contactar a ti? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, como psicólogo Samuel Zamudio. Y bueno, ya saben, suscribirse a nuestros canales, suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y compartir. Hugo, ¿cómo te encuentran a ti? En Facebook, YouTube e Instagram como Perfil Psicólogos, ahí estamos también, ya saben, compartan, comenten, escríbanos en los comentarios, porque eso es lo que nutre mucho a nuestro podcast, porque es para ustedes, es suyo, y para que también sepamos qué otros temas les interesan, ¿no? Claro, que vayan dejando allí, pues justamente, porque, oigan, tenemos que estar así muy atentos, compartiendo Mentelovers, porque, pues bueno, la temporada 1 ya está a punto de culminar, y pues
Acuérdense que esto, para que siga funcionando este proyecto, pues ustedes nos tienen que compartir y ayudar. Y aquí en la caja de comentarios, pues comenten justamente qué les pareció el tema, el podcast y bueno, su experiencia, ¿no? Con esta parte de la depresión blanca. Claro, Mari, muchas gracias. Como siempre es un gusto trabajar contigo, compartir este tipo de dinámicas contigo, y ahorita con el podcast, bueno, ojalá que nos sigas visitando más adelante. Y pues bienvenida, ¿no?, a esa tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos escuchan también, porque bueno, justamente este proyecto, cuando me invitó Hugo, cuando me dijo, oye Mari, fíjate que vamos a hacer esto, yo pensaba precisamente en ustedes, en todas las personas que desde su casa, decía tal vez desde su carro, en el lugar donde ahora estén, necesitamos todos seguir contribuyendo y al mismo tiempo seguir aprendiendo y trabajando en nosotros mismos. Gracias por la invitación, yo estoy segura que no va a ser la última vez que coincidamos, y gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.